8:19 y 30 segundos. Como les comentábamos antes de la pausa, vamos a platicar con el señor gobernador, el licenciado Arturo Núñez Jiménez. Han pasado ya 3 meses de que tomó posesión. Estamos a 2 días de que se cumplan los 100 primeros días de gobierno. Y bueno, pues le hicimos la invitación para platicar sobre lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que debe de pasar de aquí en adelante. Arturo, buenos días, me da mucho gusto saludarte y recibirte en cabina. Chuy, buenos días, muchas gracias como siempre por la oportunidad, me da mucho gusto por vez primera como gobernador estar otra vez en telereportaje. Hemos estado en contacto por teléfono, pero en cabina no habías vuelto, ¿verdad? Así es. Bien, pues qué gusto. Oye, pues las cosas han estado bastante, pues yo diría difícil, por lo menos es la percepción que tenemos quienes estamos y vemos las cosas desde afuera. La pregunta es, ¿esperabas que esto iba a ser así de difícil? Y me refiero a gobernar a Tabasco con los antecedentes del quebranto y pero también del división de sus cumples, incluso dentro de un mismo partido, el partido al que perteneces, y de la izquierda misma, donde hay grupos donde las cosas están ahora sí que en el sacaceite, el esconde-esconde y todos esos juegos que jugábamos cuando chamacos, ¿verdad? Porque también se trasladan a la política. Bueno, Chuy, yo desde la toma de posesión dije que entrábamos en zona de desastre. Tenía clara conciencia de que Tabasco tenía problemas muy severos, de que había un problema grave en la administración y en las finanzas públicas y en toda la vida económica del Estado. La magnitud del desastre sí no tenía clara de qué tamaño era. Y desde ese punto de vista te puedo decir que era mucho más profunda y grave y sistemática, generalizada, que lo que yo originalmente había supuesto. De tal manera que efectivamente hemos tenido un arranque lleno de muchos tropiezos, en parte debido a ello, en parte debido a que, bueno, se trata del relevo por vez primera en la historia de Tabasco de un partido a otro, y siempre hay una curva de aprendizaje y una novatez que pagar en esto, desde luego errores que hay que corregir. Las que también se llamaron aquellas pifias de inicio, sí, de los nombramientos y ese tipo de cosas, claro, va en esta misma... En ese contexto te diría yo, y desde ese punto de vista, lo que hemos venido haciendo, pues esencialmente es, en primer lugar, hacernos cargo del desastre, es decir, tomar el toro por los cuernos de frente. Yo he reflexionado mucho sobre el tema de la alternancia que se dio en el año 2000 en el gobierno federal, cuando el PAN por vez primera en 71 años en aquel caso relevó al PRI en la presidencia de la República y entró el presidente Fox. Qué cosas habían funcionado y qué cosas no habían funcionado. Y algo importante que yo quisiera traer a reflexión, Chuy, ante ti y ante el auditorio que nos escucha, ante los tabasqueños, es que yo estoy convencido de que el gradualismo no es una opción a escoger. El gradualismo es un imperativo que se impone en las realidades. Las sociedades pueden dar saltos revolucionarios, y de hecho la sociedad tabasqueña dio el 1 de julio con su voto al ordenar la alternancia. Es claro que la alternancia es un salto revolucionario en la vida política de Tabasco. Sin embargo, la instrumentación que requiere el cambio para poder concretarse y beneficiar al ciudadano de a pie, como se dice comúnmente, pues eso requiere los tiempos, no solo los de la política, que pueden ser más rápidos, se condensaron en una fecha, el 1 de julio, sino los tiempos de la administración, del presupuesto, de los proyectos, de los estudios, de las averiguaciones previas, de los procedimientos penales, y entonces esto es más lento. La gente quisiera ya el cambio al día siguiente. Yo entiendo a muchos tabasqueños que estamos en una crisis muy grave de desempleo y que suponían que el cambio era al día siguiente del relevo gubernamental voy a tener empleo.
y evidentemente no lo han tenido. Y entonces su desesperación se acrecienta porque esta postergación, esta espera, esta esperanza, pues no se concreta al día siguiente. Y en tal sentido, hacernos cargo de la situación prevaleciente fue la primera tarea. Yo te diría que el primer logro, aunque suene relativo, pero fue hacer que pudiéramos seguir prestando algunos servicios públicos que estaban al borde del colapso. Ya los he mencionado y a la ciudadanía le consta lo que pasó en salud, pero estuvo a punto de ocurrir en el transporte urbano, en la provisión de agua potable que no se cloraba desde septiembre del año pasado y no se aplicaban otros reactivos químicos con los riesgos de epidemias que hubiese generado, o cosas menos generalizadas pero que podrían haber sido igual de graves, de tener asegurada la alimentación en los reclusorios del Estado hasta el 31 de diciembre. Todo por una brutal crisis financiera en donde no había dinero para pagar nada. De tal manera que una primera tarea fue mantener los servicios públicos. Y luego adentrarnos en la entrega-recepción con los resultados que los tabasqueños saben, lo que hemos detectado hasta ahora. Seguimos haciendo auditorías, estudiando los casos para seguir ampliando las cosas. Estamos atentos al desarrollo de las denuncias que hemos presentado y obviamente también hemos avanzado, cosa que habíamos hecho en parte en los 6 meses de espera que tuvimos, en los proyectos, programas, aunque no siempre tuvimos la información, sobre todo la financiera, y también entendiendo que hay el debut de una nueva administración federal. Entonces hemos estado constituyendo órganos colegiados de comités de todo tipo que hoy se estilan en la administración pública para echar a andar las cosas, firmando convenios, porque las finanzas están muy centralizadas y casi todo requiere de inversión federal, que ha sido por lo demás buena el monto establecido para Tabasco, y aún a pesar de que no tenemos la capacidad de potenciarlo con la parte que le corresponde al Estado, pero ha habido comprensión de ello y en algunos casos nos han cambiado los porcentajes de esto que se llaman los paripasos, la parte proporcional del Estado, y podemos estar en condiciones de empezar la reconstrucción de Tabasco, que es una tarea de todos, Chuy. Sí, Arturo, yo quisiera regresar un poquito más adelante con estas cuestiones que tienen que ver con entender las cosas, el presupuesto y los dineros, pero antes, ya que hablabas del gabinete, del equipo, etcétera, en los nombramientos, y lo recuerdo, dijiste que ibas a gobernar con los mejores. Sin embargo, la gente cuestiona, y muchas de las cosas que te voy a hablar, Arturo, es de la percepción de la gente, lo que hemos ido bienvenido, Chuy, recogiendo, ¿verdad? En plática, en cartas, en fin, en diferentes momentos con la gente. Entonces, la percepción de muchos es que no están los mejores, y sí varios cuestionados por el pasado priista, o de corrupción, o por ser combatientes del perredismo, o por ser perredistas pero con uñas largas. La pregunta es, ¿diste esos nombramientos bajo alguna presión o pagando alguna ayuda en campaña? ¿O cuáles fueron tus criterios? Ya que la percepción del tabasqueño, como te decía, el de a pie, es que no están los mejores, aunque ya sabemos que no hay gabinete perfecto, ni hay la posibilidad de darle gusto a todo mundo. Unos dirán, debería estar y los mismos que dicen que debería estar lo están descalificando inmediatamente. Sin embargo, es una percepción que hemos podido sentir en la gente. Bueno, como te he dicho y lo reitero ahora, yo integré el gabinete con el espíritu de justamente invitar a los mejores para servir a Tabasco. Te puedo decir con cierto orgullo que hubo algunos de los que están en el gabinete, algunas de las servidoras públicas que me acompañan en el equipo, que yo las traté por segunda vez el día que las invité a colaborar conmigo. Es decir, las había tratado una primera vez en una entrevista para pues tener un pulso de estas personas y poder tomar una decisión.
porque de entrada no me dediqué a hacer un gabinete de amigos, número uno. Número dos, sí, evidentemente, sin que esto implicara de ninguna manera presión de nadie, no tomé ninguna decisión de ese tipo, ni he tomado ninguna otra bajo presión. Invité a gente que me acompañó en el proyecto de mucho tiempo y de trabajo político, número uno, en el Partido de la Revolución Democrática, es decir, es el partido con el que fui postulado como eje de una coalición, pero también compañeros del Partido del Trabajo, de Movimiento Ciudadano, también de la agrupación política José María Pino Suárez, por la comunión de objetivos de proyecto para que me apoyaran a instrumentarlo. Entonces, como dije, habrá gente que me acompaña de muchos años, de toda mi confianza, habrá gente que corresponda a las alianzas políticas que vas construyendo en el camino para hacer un proyecto. Yo dije que esto no era una hazaña personal, que era un triunfo de las fuerzas progresistas de la izquierda tabasqueña, no era una hazaña personal. Y en tercer lugar, a buscar por referencias, por recomendaciones, basados en las sugerencias que se me hicieron, a los mejores, y yo también traté de tener mi pulso hasta donde una entrevista te apoya. Pero independientemente de cuál haya sido la forma de reclutamiento, Chuy, lo importante al final de cuentas son los resultados. Y esa es la prueba de fuego, no solo para ellos, también para mí. Y desde ese punto de vista, pues quien no presenta resultados simple y sencillamente ya tuvo su oportunidad. ¿Resultados a partir de cuándo? Si habría algún compromiso de orden político, que no de otro tipo, de un compromiso de orden ético, quedaría saldado con la oportunidad a la que ellos deben corresponder con toda su entrega, con honorabilidad, con eficacia y con resultados. ¿Cuáles serían los plazos que manejarías tú para este tipo de situaciones pues, que acabas de plantear? Podemos suponer que esto es permanente, Chuy, la evaluación es permanente. Yo te podría decir que ya ha habido 2 o 3 casos donde he prescindido de gentes que invitamos al equipo, que hubo dudas y que decidí cortar por lo sano e invitarlos también a que dejaran de colaborar. De tal manera que lo vamos a ir haciendo permanentemente. Yo creo que la evaluación es cotidiana. Quienes estamos en el servicio público estamos siendo evaluados diariamente. ¿Cómo distinguir quienes están actuando deshonestamente y quienes han caído o pueden caer víctima de algo que no debería existir, pero que existe, que se llama grilla? Bueno, ¿cómo decirte? La parte de la honestidad, pues necesitamos que los mecanismos de fiscalización, de control del gasto funcionen oportunamente. Yo algo que he reflexionado de la crisis que acabamos de enfrentar en Tabasco, que desde otra perspectiva, en tanto que no hemos llegado a los responsables, deslindado esas responsabilidades y aplicado las sanciones del caso, es el hecho de que todos los aparatos de control y fiscalización fallaron totalmente. Fíjate, aquí se han involucrado recursos de orden federal, como ha quedado claro a la ciudadanía, 1.900 millones de pesos, en números redondos. Y resulta ser que el gobierno federal, en cada dependencia ejecutora, Chuy, hay una Contraloría Interna. El gobierno federal en su conjunto tiene una Secretaría de la Función Pública, que es una Contraloría de Contralorías. Y la Auditoría Superior de la Federación audita el gasto federalizado en los estados. El Estado tiene una Secretaría de la Contraloría y una Auditoría Superior del Estado. 5 instancias de control y fiscalización y ninguna detectó el desfalco descomunal que sufrió Tabasco, que has de saber, como te lo puedes imaginar, no fue un acto, una excepción en un comportamiento ordinario, honorable, honesto, y bueno, fue algo que nos distrajimos todos y no lo vimos que pudieran alegar los controladores. No, esto fue una conducta, como dicen los abogados, reiterada y sistemática a lo largo del sexenio, por montos impresionantes
y que además no estaban llegando reiterada, para los servicios. Sistemática y de grave, reiteradas complicidades. Y grave. Mira, si no fue complicidad... Porque estás hablando de todos los que se fueron soltando en cada momento. Bueno, si no fue complicidad, estamos claramente ante una ineficacia de los mecanismos de control y fiscalización. Hay que revisarlos de pe a pa. En el acuerdo político por Tabasco se ha incluido revisar el tema de fiscalización, rendición de cuentas. Tenemos que tener instrumentos. Mira, en Tabasco se ha llegado a tal extremo, Chuy. En el gobierno de Roberto Madrazo se reformó la Constitución para establecer que la rendición de la cuenta pública sería no anual, sino mensual. Después se estableció que es trimestral, que puede ser trimestral, que es anual, porque el principio de anualidad te lo establece la Constitución General de la República, pero que podría ser en otros plazos. Tú podrías suponer, bueno, con tantos mecanismos de fiscalización y control, con tantos y frecuentes auditorías y rendición de cuentas e informes, es claro que nadie puede robarse un quinto, y estamos viendo lo contrario. Entonces necesitamos también revisar estos temas, y ahí donde alguien suponga, eso lo dije desde el recorrido de agradecimiento del voto, Chuy, que es nuestro turno para hacerle daño al Estado, se estará equivocando categóricamente conmigo y con los tabasqueños. Y no solo no permanecerá en su sitio, sino que de ser el caso procederemos penal y administrativamente contra quien sea el responsable de nuevos desfalcos que no vamos a permitir. Hay diferentes opiniones de cómo se deben hacer las cosas en cuanto al armado del gabinete, y hay quienes opinan que se debe nombrar secretario y él que se encargue de lo demás, y hay quienes han hecho todo el armado. Se sabe que has nombrado desde los secretarios hasta directores en muchos casos. No deja estos nombramientos en la indefensión, Arturo, a los secretarios para que hagan un verdadero equipo de trabajo al que le tengan confianza por ya conocerlos y no tener que trabajar con, pues en muchos casos, auténticos desconocidos a los que no se les puede tener confianza. Mira, me retrotraigo primero a la pregunta anterior sobre la grilla. Bueno, pedirle que no hagan grilla a los grillos es pedirle perlas al olmo. Lo cierto es que la política, si es de servicio, si es en su mejor acepción, pues bienvenida, ¿no? Y hay mucho grillo en el pero hay mucha grilla, pues, permanentemente. Incluso los amigos se hacen adversarios, a veces una dinámica propia de la naturaleza humana. Mira, cuando iniciamos un grupo político hace muchos años, entre otros con Juan José Rodríguez Praz, a la hora de despedirnos yo les decía juntos hasta pelear la misma silla. Entonces fue premonitorio. ¿Cómo sucedió de alguna manera? Lo que pasa es que dejamos de estar juntos mucho antes de pelear la misma silla. Pero déjame decirte, en realidad, en este caso estamos hablando de que el hecho de no formar su propio equipo no quiere decir que no puedan trabajar, porque junto con la designación les doy lo que tiene que ser un principio fundamental de la administración pública si tú no quieres entramparte y meter el desorden y generar el caos: la unidad de mando y de responsabilidad. Yo te puedo decir que no hay un funcionario mío que te puede decir que yo lo salto llamando a sus directores. Y cuando un director de un secretario me dice, mi secretario particular, fulano quiere que lo reciba, le digo, pregúntale, si es de trabajo, que me hable su secretario. Si es personal, en qué momento puedo, conforme mi agenda, lo atenderé. Yo no meto desorden. Sí tenía que atender algunos compromisos de orden político surgidos en la campaña y en algunos casos un tema de confianza. No porque no se la tenga el titular, pero son áreas que quiero tener una visibilidad muy clara y directa. Entonces, desde ese punto de vista es que yo hice designaciones en varios niveles, porque al final de cuentas el responsable, como tú bien lo has dicho, como lo han dicho en muchas ocasiones, lo dijiste en varias de tus cartas al gobernador anterior, cuando te juzguen no van a decir en el gobierno del secretario fulano pasó esto, van a decir en el gobierno de Arturo Núñez. De tal manera que, si bien
yo hice designaciones en varios niveles de la estructura administrativa, respeto religiosamente el principio de unidad de mando y de responsabilidad. Entonces no meto desorden, no llamo a los subalternos, y si tengo que llamar a alguien por alguna razón excepcional, no que me lo pida él, le aviso de inmediato a su jefe, para que no haya cuestiones de que lo está asaltando, lo está grillando, porque entonces te entrampas, Chuy. Pero podrían verse ahora ellos grillados por sus jefes, para que pudiesen acomodar a los suyos. Siempre hay esos riesgos, pero bueno, tienes mecanismos. Y sobre todo, hay algo esencial que forma parte de lo que los abogados llaman el debido proceso, ¿no? Que es la garantía de audiencia. El cambio verdadero. ¿Por qué no? Después de la pausa platicamos sobre el cambio verdadero. Sexo. El gobernador del estado, el licenciado Arturo Núñez Jiménez. Pues cuando prometiste cambio verdadero, Arturo, que incluso lo hiciste eslogan de campaña, ¿a qué te referías? ¿Cuál es el cambio verdadero y cómo lo podríamos percibir? Porque si algo reclama todos los días la gente es, tomando como boomerang esta frase, ¿verdad? ¿Cuál es el cambio verdadero? Y agregan, si todo sigue igual. A ver, Chuy, permíteme retrotraerme otra vez a la pregunta anterior y ahorita entro a lo del cambio verdadero. Es que me faltó, ante tu pregunta de la grilla, sí. Recordaba alguna broma sobre el tema, pero esencialmente una regla que he dicho y que he aplicado ya en algún caso y que voy a aplicar siempre: si hay dos colaboradores míos que por razones de orden personal no son capaces de entenderse entre sí, se van los dos. Yo no puedo ordenarles que sean amigos, la amistad no es algo que surja de una instrucción. Lo que sí puedo ordenarles es que se coordinen para rendirle resultados positivos a los tabasqueños, y en ese sentido seré salomónico, ¿verdad? Si no son capaces de coordinarse para efectos de trabajo y de resultados, se van los dos que estén en ese pleito. Pero ¿cómo hacerle ahí? Porque muchas veces este pleito, unas veces viene por poder, y otras veces no es solamente el poder de mando, sino estás hablando de yo quiero ser diputado, yo quiero ser senador, yo quiero la silla que trae mi jefe, la de gobernador. Y entonces ahí empiezan las carreras, pero también empiezan las desavenencias, y yo he visto gabinetes que han entrado muy homogéneos que terminan pero de los pelos terriblemente. Mira, hay divergencias que son hasta saludables para tener perspectivas diferentes de la solución de un problema. Puede haber diferencias porque alguien dice sí y otro dice no, auténticamente en relación con cómo resolver un problema determinado. Eso hasta te ayuda a tomar la mejor decisión porque ponderas las dos versiones, ¿no? Cuando viene por luchas de poder, bueno, pues por eso hay que cortar salomónicamente, ¿no? Porque además todo tiene sus tiempos, Chuy. Y yo lo he dicho y permíteme que lo reitere, uno se gana el futuro respondiendo bien a sus responsabilidades presentes. Los que por andar queriéndose ganar el futuro olvidan el presente, van a perder presente y futuro. Entonces hay que ganarse el futuro siendo muy responsable en el presente. Regreso ahora sí a tu pregunta sobre el cambio verdadero. Mira, el cambio lo está viendo, Chuy. Probablemente sea en lo que se llaman intangibles, o cosas que la gente no ve. Si la gente pregunta y dice, bueno, ¿dónde está la obra pública? ¿Dónde está el apoyo a las actividades productivas? Que lo vamos a tener, estamos echando a andar cosas en el convenio de la Comisión del Agua, el trabajo con la Comisión, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el trabajo con la Comisión de Pueblos Indígenas, el programa de desarrollo social, acciones de vivienda. Todo esto lo hemos estado viendo con el gobierno federal en la parte además también que le corresponde aportar al Estado. El cambio lo va a ver en ese sentido físico de que estoy viendo que arreglan mi carretera, estoy viendo que resuelven mi problema, y que en la medida también que las promociones, los proyectos que estamos revisando para empleo,
Bueno, ahora en mayo empieza un nuevo hotel en Tabasco. Esa es una pregunta muy importante, Arturo, disculpa que te interrumpa, porque en eso está trabada la gente. Sí. Y la gente está trabada en, sí, ok, igual sí, pero ¿cuándo? Porque hay gente que se ahoga, que se desespera, que mi calle, eso, como dices tú, las cosas que son inmediatas, ¿no? Eso ya empieza a hacer, y aquí estamos un poco condicionados a que liberen los recursos las dependencias federales, cosa que ya está empezando a ocurrir, porque bueno, no vuelvo a reiterar, con la crisis financiera, pues nosotros no estamos en condiciones ahorita de financiar a la federación, ¿verdad? Entonces, en la medida que van liberándose los recursos, vamos echando andando cosas. Pero déjame decirte, hay una serie de intangibles, de cosas que no se ven, pero que son cambio. Me quiero referir concretamente, te decía hace un momento, que evaluando la alternancia con el presidente Fox, cuando el electorado da un salto revolucionario y decide que hay alternancia, hay un cambio que se condensa en un día, pero que eso se concrete en la realidad para todos va a llevar muchos días. El cambio de forma y el cambio de fondo, que son dos cosas diferentes. Por ejemplo, algunos nos exigen que ya hubiéramos hecho todo en 100 días, que vamos a cumplirlos el miércoles. Bueno, yo te diría, si tan solo consideráramos, para no ser injustos ni poco objetivos, como malos para Tabasco los últimos 18 años de gobierno del Estado, estamos hablando de 6.570 días. Entonces no quieran que en 100 días hayamos corregido lo que se echó a perder o echaron a perder o corrompieron o pudrieron en Tabasco gobiernos durante 6.570 días. Entonces, lo que quiero decirte, por ejemplo, el problema de Fox es que llega y en vez de enfrentar los poderes fácticos, porque el voto te da el gobierno, no te da el poder lo tienes que conquistar día a día y tienes que romper las estructuras y los intereses creados, que están en todas partes, en sindicatos, en burocracias, en diferentes modalidades de poderes fácticos. Y una parte en los que delinquen y tienen que enfrentar sus consecuencias. Exactamente, desde luego. En los que se corrompieron, en los que hicieron mal uso de los recursos, en los que llevaron criminalmente a crisis al sector salud, en los que se por no entregar los recursos. Hay ninguno, sí, y hay que detectarlos. Y desde luego que sí, pero te puedo decir, por ejemplo, que estamos dando una lucha por rescatar el colegio de bachilleres. Te pongo un ejemplo muy concreto. Un líder de 13 años, un líder que estaba empezando a extender sus tentáculos a otros sindicatos, pero que lo hacía para beneficio, que lo recibí y me fue a vender protección, para decirme que había deudos con ellos, pero que las bases no lo sabían, y que él quería ser mi amigo, y que él quería que yo lo tratara como amigo. Y yo le dije, te reitero lo que te dije como gobernador electo, te voy a tratar como amigo, pero dentro de la ley. Para quitarle, tenía todas las direcciones de área, tenía de rehén a los directores del Cobatap, eso lo sabe todo Tabasco. Tenía de venta de uniformes, venta de libros, tenía bachillerato abierto ilegal. Sí, se ventiló aquí esto. Que ya le habían dictaminado. Manuel los entrevistó. Entonces, claro que estamos haciendo el cambio. Yo me podía haber sentado y entendido con él y que me vendiera la protección y le sigo dando privilegios y prebendas. No estoy dispuesto a hacerlo. También estuve dispuesto a tener un paro del CENTE, porque también empezamos a meter orden. He dicho que no le voy a regatear a los tabasqueños un peso de su educación, pero quiero eficiencia en ese resultado. Son 9,000 millones de pesos de nómina, si el presupuesto formal es de 36,000 millones, aunque los compromisos reales son por 42,000 millones, entonces simple y sencillamente lo que queremos es que se aplique bien. Fíjate, Chuy, todos los funcionarios los nombraban los sindicatos. La justificación de las inasistencias las hacía el delegado sindical, no el director de la escuela, y al empezar a meter orden, los intereses afectados de inmediato reaccionan. Esto entonces que sucedió con bachilleres y que está sucediendo con bachilleres es algo que va a suceder en todos los sindicatos y en todos los órdenes. Ahí donde haya este tipo de irregularidades, Chuy. Y esto, claro, la gente pues no lo ve, ¿no?
ahora quieren vender la idea de que se trata de un gobierno autoritario. Chuy, simple y sencillamente estamos metiendo orden. Esto pudrió a Tabasco. Esto es lo que han hecho para que, ¿dónde está el dinero de Tabasco? Pues en el enriquecimiento de unos cuantos políticos rateros, pero también en el enriquecimiento de uno que otro líder sindical y, no te diría yo, hasta alguno que otro representante de comunicación social. De tal manera, pues, que hay que entrarle al tema. Estos posiblemente no sean activos que se vean, no es un camino, no es una escuela, pero el cambio lo estamos haciendo. Y tenemos que racionalizar y todavía tomar medidas más duras. Y yo he dicho, prefiero una colorada de inicio que 6 años de rehén de intereses creados. Que eso fue lo que le pasó de alguna manera, proporciones guardadas al panismo. Tuvo el gobierno, pero decidió pactar con los factores reales de poder y finalmente sucumbió ante ellos. Y un gobierno que pacta ante los poderes fácticos que no están ayudando al desarrollo de Tabasco, sino están beneficiando a unos cuantos grupos, eso es lo primero que tenemos que romper. Si no metemos orden, que ese es el primer tema al que me he aplicado, vamos a arrastrar todo el sexenio y vamos a hacer rehenes de estos intereses creados. Después de esta pausa, Arturo, yo te pido que nos expliques bien esto del presupuesto de Tabasco, porque es algo que no se capta. La gente dice, sí, dejaron ahí el dinero, pues ahí está, ya se debería aplicar, ya debería estar ahí, ya, o sea, no hay margen de maniobra, pero no entiendo qué es margen de maniobra, dice mucha gente. Valdría la pena que nos dejaras muy claro este asunto después de esta pausa. Con mucho gusto. Bueno, pues ya faltan 30 segundos para las 9 de la mañana, seguimos la plática con el gobernador del estado. Entonces, Arturo, te decía antes de la pausa, tengo entendido que se dejó presupuestado este año sin posibilidad de maniobra, has mencionado tú, para que el gobierno pues haga algo. ¿Nos explicas qué quiere decir esto? Porque la gente en la calle dice que eso no puede ser pretexto para que las cosas no estén a tiempo, se pague oportunamente a los empleados, los subsidios que procedan sean entregados debidamente, las medicinas estén listas para quienes se les recete, haya gasolina, haya armamento, en fin, para que todo exista. Y así el gobierno no pare, ni siquiera medio pare, sino camine correctamente. ¿Nos explicas? Con mucho gusto, Chuy, desde luego. Mira, desde que se hizo el calendario de reuniones que yo sostendría con el gobernador Granier y cada uno de sus funcionarios para que me informaran cómo estaba su área, se estableció que el último funcionario con el cual yo me reuniría hacia fines de noviembre del año pasado sería el de finanzas. Yo advertí desde el inicio que quería que eso se adelantara porque justamente el área que más me interesaba saber cómo estaba por la inminencia de la aprobación del presupuesto de egresos 2013 era finanzas. Un poco bajo diversos argumentos, el entonces secretario de gobierno, Rafael González Lastra, estuvo de acuerdo en que adelantáramos 15 días a mediados de noviembre la reunión con el secretario de Finanzas. Cuando nos reunimos con el secretario de Finanzas, me dio a conocer el monto del presupuesto para 2013 y me lo explicó con un documento de esos que sirven para ilustrar en esto que le llaman PowerPoint, ¿no? Las proyecciones en pantalla de computadora. Entonces yo advertí cuando terminó de explicarme cómo se distribuirían los 36,000 millones con una pregunta: ¿dónde están las partidas o los rubros del presupuesto donde yo podría hacer algunas transferencias, algunos cambios, opinar para que le diéramos prioridad a alguno de los compromisos que surgieron en la campaña electoral y por los que votaron en mayoría los tabasqueños? Y fue cuando el secretario de Finanzas me respondió: no hay margen de maniobra, gobernador, todo está comprometido, hay un mandato de ley, hay un plazo ineludible. Número uno, es decir, no podría yo hacer cambios, esto implica no tener margen de maniobra. Pero con lo presupuestado da para pagar presupuestos, sueldos, sí, correcto, tener gasolina, sí, tener todo, ¿no? Tú puedes decir, ahí hay 36,000 millones, número uno.
Número 2, ya que entramos al proceso de entrega-recepción, lo primero que nos encontramos es que la deuda, que era de 10,000 millones, como recordarás, resultó de 17,000 y ya andamos cercanos a los 20,000 millones. O sea, ha seguido aumentando este asunto. Con algunos adeudos de paripasos, de partes que no puso el gobierno del Estado, de programas federales. Andamos frisando, andamos cerca, andamos alrededor de 20,000 millones de pesos de deuda. Número 1, la deuda es mayor. Nos habían dicho que las participaciones estaban comprometidas en 14%. No es cierto, están comprometidas casi en 25%. Es decir, de cada 100 pesos de participación que le tocan al Estado, 25 están garantizando deuda. Y hay que utilizarla para pagar deuda. Y eso es una de las cosas que ha ocurrido. Uno de los que se le debe es a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Chuy. Porque se tiene que retener el impuesto sobre la renta a los trabajadores, al servicio del Estado, y entregárselo a Hacienda. No lo hicieron. Entonces Hacienda simple y sencillamente nos descuenta, ahora en marzo nos descontó diciembre. Sí. Y bueno, a la hora de pagar la nómina, no te digo que nos vimos apurados, pero ya empezó a ver la frontera cercana a vernos apurados para poder pagar la nómina, porque simple y sencillamente así está establecido y convenido, te lo retiran de tu participación, no te mandan la participación completa. También retenciones para subrogaciones del ISSSTE, lo mismo, nos los descontaron porque no se habían pagado de varios meses. Lo mismo del SARS, del Sistema de Ahorro para el Retiro. También al ISET, en este caso ni tan siquiera es dinero en todos los casos del gobierno del Estado, era la cuota del trabajador, y ni esa enteraban, ni esa pagaban a la dependencia. Entonces lo primero que te van haciendo, déjame decirlo como se dice coloquialmente, se cobraban a lo chino. Hacienda te cobra a lo chino y te descuenta. Simple y sencillamente te tenía que mandar 100 pesos y te manda 75. 1. 2. El presupuesto real no es de 36,000 millones. Los compromisos que ha identificado el área de finanzas es de 42,000 millones que hay que pagar. Es decir, antes de empezar a ejercer, ya hay un déficit, es decir, una diferencia entre los egresos y los ingresos de 6,000 millones. Entonces, lo que medio podamos ir ahorrando, y sin un decreto de austeridad, ahorita platicamos de él, sí. Pretendemos sacar unos 500 millones de pesos, bueno, pues es para abonar a ese déficit de 6,000 millones. Y luego hay algunas previsiones presupuestales que no, simple y sencillamente no se presupuestaron, no hay presupuesto. Por ejemplo, lo he reiterado, el ejemplo quizá más ilustrativo sea, no se dejó presupuesto para el alimento de los reclusos en las cárceles, no se dejó presupuesto para gastos de difusión del gobierno. Podría no ser la prioridad, pero el gobierno también necesita difundir sus cosas para que la gente esté informada. Los medios han apoyado mucho y se los valoro mucho. Es por ello que no hay publicidad gubernamental en este momento. Exactamente, que no hay difusión de las acciones de gobierno. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Recomponer el presupuesto, y arañando, revisando, haciendo las transferencias. La ley de presupuesto, el decreto de presupuesto autorizan al Ejecutivo a poder hacer cambios dentro de ciertos límites. No puedo utilizar gasto de inversión, que por lo demás casi no hay, a gasto corriente. Hay algunas restricciones para tal efecto, obviamente las tenemos que respetar, pero habremos de informar al Congreso de cuáles son los cambios que estamos haciendo en el presupuesto. Por ejemplo, cada vez que una Secretaría de Estado me plantea, a ver, vamos a firmar el convenio, yo me toca poner 50 y tú, gobierno del Estado, tienes que poner 50, lo primero que yo hablo es al secretario de Finanzas y digo, ¿tenemos sustento presupuestal para poner estos 50, sí o no? Sí, adelante, en algunos casos está previsto. No, que es lo generalmente que no está previsto, entonces, uno,
hago ver a la dependencia que no tengo la posibilidad de poner el 50%, y ha habido en varios casos. Va a venir muy pronto el secretario de SEDATU, le dicen ahora, de desarrollo, que es agrario, territorial y urbano, lo que era reforma agraria, donde Jorge Carlos Ramírez Marín a firmar un convenio. Por cierto, entregaron unos títulos de propiedad que todavía es reminiscencia del reparto agrario, y también a echar a andar 4,000 acciones de vivienda que nos van a apoyar con una cantidad mínima puesta por nosotros. Es decir, nos están cambiando los términos de la parte que le corresponde al Estado, del par y paso, que no tengamos que poner necesariamente la mitad. A veces es 80-20, nos están ayudando en el gobierno federal para poder no bajar las metas, porque lo más fácil es que dijeran, pues cuánto tienes, y eso es lo que hacemos. Entonces están tratando de replantear. Una vez que ya tenemos suficiencia presupuestal, yo me siento a firmar, no firmo sin consultar, porque si no, pues estaría yo metiendo al Estado en más deuda, y ese camino, pues debemos 20,000 millones, tenemos que ir depurando, lo estamos haciendo. Ahí se le debe a la Comisión Federal de Electricidad, y se le debe a otras instituciones de gobierno, de tal modo pues que ahí se te va una buena parte del presupuesto. Y desde luego otra parte del retraso tiene que ver con los estudios, los proyectos. La opinión pública, la sociedad, Chuy, demanda, plantea necesidades sociales, demandas populares, pero los que toman las decisiones en el gobierno y también en los bancos lo hacen con proyectos, y no siempre hay el estudio proyecto. Entonces tienes que meterte a hacer el estudio proyecto. Bueno, no había conservación ni mantenimiento de las obras, ni de los inmuebles del gobierno, ni muchas cosas. Para que nos quede claro, Arturo, sí, para que la gente sepa qué es lo que viene y de qué se trata, nos vamos todo este año apretados, muy ajustados, sin la posibilidad de crecimiento, sin la posibilidad de ir más allá. A ver, sí nos vamos apretados, eso sin lugar a dudas, pero eso no quiere decir que no vaya a haber nada. Van a haber acciones de obras públicas, ya tenemos una serie de proyectos caminando, ya te he mencionado, más de 130 y tantos acciones convenidas con la Conagua, las modernización de la carretera Cárdenas-Villahermosa, los libramientos con comunicaciones y transportes, un programa de mantenimiento con el Ayuntamiento del Centro y Conagua a los cárcamos de las ciudades más importantes, empezando por Villahermosa. También tenemos programas para empezar a rescatar el campo. Este miércoles he hecho andar el programa de rescate del cacao allá en Comalcalco, para apoyar a los productores con el material vegetativo. Estamos viendo en el Plan Chontalpa una expansión de la producción de maíz para la empresa Arimasa, que lo va a comprar. Vamos a empezar con 1,500 hectáreas. También hay empresarios de Veracruz que va a apoyar el recuperar la producción arrocera del Plan Chontalpa. Vamos a empezar con 1,500 hectáreas, vamos a llegar a 5,000. Se han abierto las ventanillas para canalizar los recursos directos de apoyo al campo de orden gubernamental, que son por 500 millones de pesos, más el crédito que logremos de Financiera Rural. Estamos haciendo el estudio para la modernización de los mercados municipales en todo el estado, con el apoyo de Banobras. Estamos echando a andar diversos proyectos con los fideicomisos que maneja la Secretaría de Economía, con las cámaras empresariales, pero vamos a privilegiar proyectos productivos, porque había mucha capacitación que es necesaria y que hay que hacerla en muchos casos y muchos eventos, y lo que queremos es privilegiar proyectos productivos que den empleo permanente. Aunque los pasos fuertes para el desarrollo, intuyo con todo esto que tú acabas de hablar, serán a partir del 2014. Vamos a ir saneando las finanzas y eso nos va a permitir cumplir una serie de programas, también los programas sociales, Chuy. Tenemos algunas cosas que echar a andar, están pendientes. Están aplazados, no suspendidos. Sí, no suspendidos.
no cancelados. Y en ese caso lo que queremos... mismo lo de la famosa tenencia esta que ha causado tanta polémica. Sí, lo que queremos es justamente empezar a canalizar lo que mencionabas ahorita, los programas sociales, hacer los censos, tener los registros de a quienes debe llegarle la ayuda, para que cuando estemos en condiciones de que eso ocurra, que va a ocurrir, no demos escopetazos y lo mismo le llegue al ganadero pudiente o al empresario pudiente que a la gente que está en la subsistencia, que le llegue el apoyo a quien debe llegarle. Y efectivamente necesitamos pues ir saneando las finanzas, y eso implica desde otra óptica apretarse el cinturón, pero si queremos tener más obra pública, más programas sociales para abatir la desigualdad y la pobreza en Tabasco, necesitamos pues racionalizar el gasto público, que hoy en día está muy desordenado. Regresando de esta nueva pausa, no nos va el programa para todos los temas que traigo aquí, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Hay un tema que está pendiente ahí, que está muy encima y que yo creo que vale la pena porque es muy sensible y tiene que ver con ¿cómo se llama? La resistencia civil, el asunto con Comisión Federal de Electricidad. Ahora regresamos. Y pensar que creí que nunca... 9:15 minutos 30 segundos. Se pone difícil esto con lo que ha dicho últimamente Comisión Federal de Electricidad acerca de las personas que están en resistencia civil con motivo de la energía eléctrica. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer tu gobierno al respecto? ¿Van a haber otra vez aspirinas o se va a llegar a una solución definitiva? El mismo, no me acuerdo cuál de los líderes de izquierda mencionaba hace un momento, es que no es nada más el borrón y cuenta nueva, decía. Tiene que haber además las tarifas preferenciales, o sea, es un todo que plantean los partidos de izquierda al respecto. ¿Cuál es la posición del gobierno que encabezas, Arturo? Así es, Chuy. Mira, ya le entramos al tema. En primer lugar, tuve un largo acuerdo de más de 1 hora con el director de la Comisión Federal de Electricidad hace un par de meses. Y también tuve una reunión, un acuerdo con el secretario de Hacienda y Crédito Público. Propuse que constituyéramos una mesa de trabajo, originalmente CFE y Gobierno del Estado, pero después consideré que había que incluir Hacienda y Crédito Público porque es la que fija las tarifas eléctricas, más que la Comisión Federal de Electricidad. El grupo correspondiente ya se integró, ha tenido 2 reuniones. Por parte de Hacienda está participando la Subsecretaría de Ingresos, representado por la coordinadora de la titular de la Unidad de Coordinación Fiscal con Estados y Municipios. Por parte de la Comisión Federal de Electricidad están participando gentes de su área de atención y de su asesoría y de su área de desarrollo social. Y por el Gobierno del Estado están participando Finanzas, está participando Cernapam, está participando la Consejería Jurídica. Básicamente estamos, primero que nada, lo que es la responsabilidad directa del Gobierno del Estado, revisando los adeudos de consumo, que eso ya quedó en un arreglo para irles pagando lo que le debemos de consumo, que no es el mayor adeudo. ¿Qué es herencia del acuerdo compensatorio? No, este es de consumo de las dependencias normal, que no habían pagado, Orale. Del orden de 65 millones de pesos, ya eso se ha ido arreglando, y con los mecanismos de reconocimiento de adeudo histórico y de por un peso que pagues yo te condono otro, estamos resolviendo ese problema. En segundo lugar está el acuerdo compensatorio, que es un adeudo del Gobierno del Estado, y que estamos también revisando de qué manera se puede resolver ese reclamo de adeudo, que forma parte de los 20,000 millones de pesos de los que he hablado, en los que anda aproximadamente la deuda pública. Y en tercer lugar está el adeudo de la resistencia civil, que desde luego no asumo que mi gobierno sea el representante de los deudores. Para eso tendrían que elegir los deudores a representantes para negociar un arreglo, pero
ofrezco mis buenos oficios, además mi responsabilidad como gobernador de Tabasco y además procedente del PRD, que fue quien inició originalmente la resistencia civil, debiendo advertir que hoy en día están en resistencia civil no solo perredistas, sino priistas, panistas, petistas Sociedad y civil. mucha gente sin partido político. Según datos de la Comisión Federal de Electricidad, si mal no me equivoco, Chuy, dice que el 90% de los deudores debe el 50% de la deuda por resistencia civil. Es decir, 90 de 100 deben el 50 de 100 pesos. Y 10% de los deudores deben el otro 50%. La versión de la Comisión Federal de Electricidad es de que deudores comerciales importantes se montaron en la resistencia civil y dejaron de pagar. Ante la información de que iban a contratar una empresa para cortar la luz, para hacer embargos mercantiles, viene hoy información en un diario, para recrudecer las medidas para el cobro del adeudo. En la reunión segunda que se acaba de tener del grupo de trabajo constituido, yo pedí que se planteara el tema, que se hablara de una especie de tregua, para que si vamos a encontrarle una solución de fondo al problema, no recrudezcan las acciones. Según me informan los funcionarios que representaron al gobierno en esta reunión, la Comisión Federal de Electricidad dice que va sobre todo por los deudores comerciales. Tengo por ahí denuncias de que también están tocando a la gente humilde. Habrá que estar muy vigilante de que realmente lo que dicen es cierto, pero les hemos dicho de que hay buena disposición de mi gobierno para que encontremos juntos una solución de fondo al problema, que es un fondo, Chuy, un problema que tiene de 94, 6 y 13. Pero la solución cuesta dinero. 18 años. Tiene dos vertientes. Uno, la condonación de el adeudo, el borrón y cuenta nueva. De parte de CFE. Que por otra parte, Chuy, si tiene 19 años algunos adeudos, al día de hoy son incobrables. Tanto por el tiempo que ha pasado, independientemente de que la CFE haya emprendido acciones de cobro y demuestre que ha estado estos años insistiendo en cobrar, lo cual jurídicamente podría mantener el adeudo, el hecho económico es que se acumuló un adeudo tal que muchas personas, si no podían pagar el recibo mensual por lo alto de la tarifa, pues acumulados 18 años, como diría el filósofo de Güemes, menos, si no podían pagar un recibo mensual, no van a pagar un recibo de 18 años. Entonces es evidente que para muchos tabasqueños la deuda ya objetivamente no es un problema de voluntad, de que quieran, es impagable. Y lo que les he dicho a la Comisión Federal de Electricidad es que se tiene que hacer cargo que para ellos es incobrable. No lo van a poder cobrar porque no tienen con qué ir. Además, suponiendo sin conceder que quisieran ir contra el patrimonio de la gente, pues ¿cuál es su patrimonio? Creo que ni les cubre el adeudo y se meterían en un problemón gravísimo de consecuencias sociales que habría que ver. Entonces, que lo asuman con toda claridad y que lleguemos a una solución. Por ahí yo creo que hay conciencia de que si es impagable para la gente, es incobrable en muchos casos para la Comisión Federal de Electricidad. Otro es el caso de los deudores estos que ellos dicen que el 10% debe el 50%. Bueno, el problema segundo y más grave es el de las tarifas. Ahí recordarás que el entonces candidato a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, en uno de sus viajes a Tabasco asumió el compromiso, no solo para Tabasco, sino para todo el país, de revisar las tarifas eléctricas. Pero para no descontextualizarlo, lo condicionó a las reformas fiscal y energética. Entonces, Hacienda dice, sí, vamos a revisar las tarifas eléctricas, pero necesitamos subsanar el problema de recursos del gobierno federal y eso depende de la reforma energética y de la reforma fiscal. Entonces necesitamos armonizar las dos soluciones.
la que tiene que ver con la cancelación del adeudo y la que tiene que ver con las tarifas eléctricas. Estamos trabajando, puede haber una respuesta rápida, puede no haberla, pero mientras tanto estamos planteando que haya una especie de tregua. Ellos dicen, según me informa el secretario de Finanzas, la gente que fue por el área jurídica, que están siendo especialmente agresivos en la política de cobro con los deudores de orden comercial, no con los domésticos. Tengo entendido que Octavio Romero de Morena dijo iba a pedir o pidió una audiencia para entrevistarse contigo. Sí, mañana me reúno, me pidieron una audiencia Javier May y él, y mañana está programado que nos reunamos. Van a, obviamente, a ver este tema. A platicar seguramente, yo no sé la agenda que traigan, pero este es un tema que podríamos decir que, podríamos decir que estamos más cerca que nunca de la solución del problema de resistencia civil. No quiero especular porque no depende de mí. Estamos haciendo el esfuerzo, es una de las primeras cosas que nos hemos abocado, y tenemos una posición financiera, una posición jurídica, una posición política y social sobre el problema. Bien, vamos a una nueva pausa y venimos a la recta final de esta plática con el gobernador Arturo Núñez Jiménez. No vamos a abordar ni la mitad de los asuntos que tengo aquí planteados en esta... Pues invítame más seguido. Bueno, pues te invitaré. Vamos a una pausa. Bien, pues continuamos, platicamos con Arturo Núñez, gobernador del estado. En Chiapas, la PGR admitió la querella interpuesta por el abogado Horacio Culebro contra el exgobernador chapaneco Juan Sabines y 50 de sus ex colaboradores, a quienes se les responsabiliza del endeudamiento y desfalco de 40,000 millones de pesos. La nota es más amplia, pero me contextualiza para ir a al siguiente tema. La gente... hay quienes dicen que este gobierno ha sometido a un linchamiento mediático a anteriores funcionarios públicos del gobierno del estado. La realidad que yo veo es que la gente quiere lo que llaman justicia, pero lo que llaman justicia quiere ver a los responsables de esto en la que estamos, que están detrás de las rejas, y no solamente estamos hablando gente del gobierno del estado, sino también presidencias municipales. ¿Cuántos ayuntamientos salieron quebrados del anterior ejercicio? No solo en Tabasco, en el país, pero en particular en Tabasco, que es a lo que nos interesa. De tal manera que incluso dicen, ya agarraron a tantos presidentes municipales en Chiapas. ¿Y por qué Chiapas? Es nuestro vecino, lo estamos viendo aquí cerquita. El cambio de gobierno fue muy similar, casi al mismo tiempo. Allá se habla de 40,000 millones de Sabines, aquí se hablan de 20,000, me acabas de decir, del gobierno de Granier. No le gusta a la gente que en las expedientes no se menciona el nombre de Andrés Granier. La gente dice, tiene que estar el nombre de Andrés Granier, aunque ya explicaste, es a quien corresponda, ¿no? ¿Cómo van las cosas, Arturo? Porque la gente quiere ver resultados también en este orden. Mira, de entrada, como dicen los parlamentarios, de previo y especial pronunciamiento, te tengo que decir que en algunos casos tengo que ser muy prudente en mis declaraciones, porque hay averiguaciones previas en marcha y tienen que integrarse con el debido proceso, y una declaración mía se asume como una declaración política y que por lo tanto puede servirle de defensa a los involucrados en los hechos que se han denunciado como presuntamente delictivos o claramente delictivos, pero que mientras no se pruebe ante el juez no es verdad jurídica. Entonces, desde ese punto de vista, no te podré dar toda la información que tengo, pero lo que sí puedo decirte a ti y a los tabasqueños es que las denuncias penales que se presentaron ante la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, en este caso no penales sino administrativas, y ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, están caminando. Es decir, se están integrando las averiguaciones previas y
ahí hay una posibilidad muy importante de que los instrumentos de que dispone el gobierno federal, por las competencias que le asigna la Constitución, que no tiene el gobierno del Estado, nos permita identificar a dónde fueron a dar los recursos desaparecidos, porque tienen la posibilidad de las unidades de inteligencia financiera, la Procuraduría de la República, la Secretaría de Hacienda, tienen también la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de Seguros, de tal manera que esta parte nos puede reflejar las cuentas de quién engrosaron estos recursos, y entonces allí encontrar responsabilidades por enriquecimiento inexplicable si eran servidores públicos, o por recursos de procedencia ilícita si no se amarran con sus declaraciones fiscales, que también el sistema de administración tributaria dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es de competencia federal. Esa parte va caminando. En el orden estatal también hay denuncias. Estamos también avanzando en las averiguaciones correspondientes, porque una parte de delitos son de orden federal, otros son de orden local compartidos, y también se va avanzando conforme a lo que hemos podido detectar aquí, y seguimos escudriñando, seguimos haciendo auditorías, seguimos metiéndonos cada vez más a fondo para que encontremos lo que es esencial en el procedimiento penal, Chuy. Pruebas. Alguien decía de algún secretario, no me acuerdo cuál, no puedo citar su nombre, pero decía, es que dejaron huellas por todos lados. Si dejaron huellas por todos lados, el rastro puede seguir muy bien. Sí, déjame decirte, suele afirmarse que se les perseguía, en el caso de la gente que comete delitos contra el patrimonio público, funcionarios, de que se les acusa de pillos, dice, pero no de tontos, si no dejaron huella. Yo te puedo decir que estos en buena medida fueron pillos y tontos, sí dejaron huella, y yo lo dije. Obviamente llegan los recursos federales, no van a donde deben ir, los depositan a otra cuenta, hace un acuerdo delegatorio a un funcionario para que sea el que maneja esa cuenta, y de esa cuenta sin comprobación sacan en efectivo el dinero, pues la huellota es gigantesca, es elemental. Yo creo que, ¿cuál es la hipótesis? Lo fueron haciendo a lo largo de los 6 años y al final no les alcanzó el tiempo, o suponían que no iban a perder y que iba a haber manera de que los encubrieran, pero finalmente las huellas ahí están, y de todos los que tenemos huellas no tenemos duda de que van a ser en su oportunidad, van a ir, como lo dije en mi toma de posesión, no van a estar disfrutando sus riquezas, van a estar en la cárcel, y lo que necesitamos construir es un caso jurídicamente también donde la responsabilidad recaiga en el titular del Poder Ejecutivo, en Andrés Granier, de tal modo que por la vía de lo que está haciendo la denuncia federal en su plano y lo que estamos haciendo nosotros en meternos en las entrañas con las auditorías y con las averiguaciones previas de los delitos y las faltas administrativas de orden local, logremos construir ese caso para presentarlo debidamente ante la autoridad competente. Si pifiamos, Chuy, si yo presento una denuncia y no tengo pruebas, el señor Granier se ampara y ya no puede, y se lo otorgan, y ya no puede ser juzgado otra vez por la misma causa. Ese es un principio constitucional establecido. Entonces, sobre esa base no puedo pifiar. Desde luego estamos trabajando para acreditar esa responsabilidad. Yo se lo dije a los tabasqueños, se lo dije a la nación, no hice linchamiento mediático, pero uno tenía que informarle a los tabasqueños y al país cómo encontraba el Estado. Si no, mañana me van a reclamar, no nos los dijiste, ¿por qué no nos los dijiste? Si lo hago, los intereses creados dicen que es linchamiento mediático. Si no lo hago, pues nunca nos los dijiste, qué responsable fuiste, quisiste encubrir. No, si yo quisiera encubrir, simple y sencillamente no lo digo, me quedo calladito de lo que encontré, y yo te diré que decirlo es parte del cambio verdadero. Dime cuándo
en la historia de saqueos de Tabasco, que no es este único sexenio el relevo, sino se había denunciado la magnitud de este desfalco, y a poco es el primer desfalco en la historia de Tabasco, en la más reciente, que hubo mucho dinero por el petróleo. Evidentemente que no. Entonces lo dije porque me interesa ir sobre los responsables, pero con mucha responsabilidad. Pero esto quiere decir entonces, Arturo, que en cualquier momento podemos tener ya resultados, esto es, podremos tener la acción de la justicia en relación a tal o cual, presentar a algunas personas, etcétera. Y de eso no vamos a soltar el tema en ningún momento, Chuy. No se nos va a olvidar, yo les dije, ni amnesia, ni amnistía, ni tampoco ajuste de cuentas. Simple y sencillamente justicia. Yo comparto la indignación de mis paisanos, y la comparto más cuando veo que no solo fue el atrocinio el que fue sometido Tabasco, sino lo que se ponía en riesgo. Hombre, que no se pudiera operar a un niño porque no había oxígeno en el hospital del niño, me parece criminal. No solo era robar, que ya era criminal, sino robar dejando en riesgo el sistema de salud, me parece doblemente criminal. La gente se desespera y dice: yo trabajé para Núñez y ahora no me da trabajo, y a otros que ni se pararon por la campaña ya están trabajando con él. Mira, Chuy, hay un asunto fundamental. En este tiempo en que el Estado tuvo vacas gordas por el petróleo, que se acabaron, que tenemos que tener claro que cambiaron ya las reglas de distribución de participaciones, que la nómina magisterial, que la deuda, que la corrupción, todo esto ha hecho que el estado del arte en las finanzas no sea de vacas gordas, sea de vacas flacas. Definitivamente se acabaron las vacas gordas. Definitivamente, a este momento vamos a luchar para que esto se recupere, ¿verdad? Es parte de mis responsabilidades, pero de que se acabó, se acabó. Es decir, de que vamos a tener un tramito de sangre, sudor y lágrimas, ni qué, eso yo no engaño a los tabasqueños. De que esto es, para empezar, yo asumo toda mi responsabilidad con el cambio verdadero, fue el que lo propuse, el que lo promoví, y el que en la medida de lo que estamos haciendo, lo estamos concretando, aunque haya intangibles, como ya dije, que no se vean claramente. Pero también te puedo decir que el Mesías no soy, el hombre que tiene la varita mágica para que ¡pum! 6,000 días de corrupción desaparecieron en 100, por favor, no puedo engañar, ofendería yo la inteligencia de los tabasqueños si yo les pretendiera vender, ¿cómo se llama? Espejitos y mercadería de fantasía, haciéndoles creer que es oro y plata. No, vamos a hacer un cambio perseverante, eso sí les garantizo. 6 años de trabajo disciplinado, ordenado, perseverante, para sacar adelante al Estado junto con los tabasqueños. Me gustó mucho una reflexión que hiciste el miércoles de la semana pasada, Chuy. La leí, la subrayé, porque, pues mira, para empezar, a ratos me encuentro que todo el Estado votó por mí. Y en la desesperación de mucha gente, me dice: yo voté por usted, me tiene que dar empleo. Ese es su silogismo, esa es su conclusión. ¿Y qué más quisiera yo que efectivamente tener la varita mágica para resolver el problema? Pero muchas veces, y estamos en una etapa de crisis de valores civilizatorios. Hace poco, leyendo un ensayo de este famoso sociólogo que está de moda, Zygmunt Bauman, que habla mucho de la modernidad líquida y de los tiempos líquidos, en un ensayo de daños colaterales, se llama el libro, narra, por ejemplo, cómo los reality shows de la televisión, que dicen nacieron en Francia, yo pensaba que eran en Estados Unidos, han roto la frontera entre lo público y lo privado, ponen un problema de familia en un show público, la vida privada la ponen en público, y entonces tocan casos descompuestos de un tipo que tiene a una señora de amante, pero tiene una hija y también es amante de la hija, y bueno, cosas horribles que han deteriorado valores, que han afectado a las familias. Bueno, también hay deterioro de lo público y lo privado en las condiciones de pobreza de mucha gente. Cosa curiosa, en el caso de los americanos solamente tratan casos de descomposición de familias latinas, no sé si han advertido, nunca hay una familia sajona en esos programas de los reality shows. Pero
a lo que quiero ir es que hay veces, esto me ocurría cuando yo era senador, que había gente que me venía a plantear gestorías desde la urgencia de una medicina para un familiar, el apoyo a una caja fúnebre porque no había modo de enterrar a su familiar, pero también los que me venían a pedir dinero para la orquesta de los 15 años de su hija. Es decir, la frontera entre lo público y lo privado se pierde. A veces se le quiere pedir al gobierno que resuelva el problema de empleo cuando hemos dicho que es el mercado. Claro, hay que crear condiciones y apoyar a los empresarios para que puedan hacer su parte en esta tarea. Justamente por asumir al gobierno como creador de empleos a diestra y siniestra, tenemos el problema, parte del problema de finanzas públicas, de nóminas. Este es todo un tema que me gustaría que abordáramos. De nóminas que tenemos, sí, desde luego. Pero fíjate que en tu reflexión del miércoles dijiste lo siguiente, que el gobierno, te cito, y los diferentes partidos, a que nunca te habían citado en tu programa, que el gobierno y los diferentes partidos han hecho un pacto, qué bueno, que se están poniendo de acuerdo, felicidades, que lo van a lograr, ojalá, y dices, pero tú y yo, ya basta, y esto es un ya basta del ciudadano de a pie, el que no está en el aparato de gobierno, al que quiere pero no hace, y fíjense que dije, no puede, digo no hace. Te pregunto a ti que estás escuchando, ¿tienes palabra? ¿Cumples lo que prometes? ¿Haces lo que tienes que hacer aunque no te estén observando? ¿Mientes para ocultar tu flojera? Si chocas un carro parado sin que alguien te vea, ¿le dejas una nota diciendo, haciéndote cargo o escapas a toda velocidad? ¿Haces lo que le prohíbes hacer a tus hijos? ¿Eres leal y fiel a tu cónyuge y amigos? ¿Tiras la basura en su lugar? Contaminas el medio ambiente, desperdicias el agua, compras cosas robadas, piratas o de dudosa procedencia, trabajas el tiempo que tienes que hacerlo o te haces el tonto, buscas cualquier pretexto para faltar a tus labores, a la escuela, porque si somos así, somos igual o peor que ellos y no tenemos derecho a decirles, mira la paja en tu ojo, si tú o yo no vemos la viga que tenemos enfrente y no nos deja ver en qué nos hemos convertido. Mira, Chuy, tienes una enorme razón. Reconstruir Tabasco es tarea de todos. No es frase de político, es la realidad. Si cada uno de nosotros los tabasqueños, tú hombre que me escuchas, tú mujer que me escuchas, tú joven, no hacemos nuestra parte para reconstruir Tabasco, esto puede empeorar mucho más. De tal manera que, imagínate, llegamos al punto en que el primer logro de mi gobierno, te lo digo sin ambajes, es haber logrado que no se colapsaran los servicios públicos. Jamás en mi vida, a lo largo de 42 años de vida pública, lo había yo visto o me había yo enterado de un sistema de salud que dejara de funcionar, o el riesgo de que no hubiera transporte urbano porque no se le paga a los proveedores de combustible, o el riesgo de que hubiera motines en las cárceles porque no los alimentas. Pero también hay otro riesgo, Arturo. O el riesgo de que finalmente generaras epidemia por distribuir agua potable sin potabilizar. Hay un riesgo, sí. Y el riesgo es que ese sea el tema para decir no se hizo tal o cual cosa a lo largo del sexenio. No, yo también lo dije, Chuy, y me adelanté en mi toma de posesión, dije no me voy a pasar el sexenio lamentando. Tenía yo que informarle a los tabasqueños y lo hice. Esa parte yo ya la dejé atrás. Por eso salí a informarles no me acuerdo qué día de febrero, 21 de febrero, cómo estaba en ese momento el estado del arte en las finanzas públicas. Para que no dijeran, no nos dijiste, sí les dije, claramente. Pero evidentemente este es parte del reto, superar esto es parte del reto, pero reitero, no soy el Mesías, soy el coordinador del esfuerzo de todos los tabasqueños y así me asumo. No eludo un milímetro de mi responsabilidad. La voy a cumplir y la voy a honrar. Por deber, por convicción, por un sueño largamente acariciado. Pero te puedo decir, solo no puedo. Tiene que ser con los tabasqueños. Y yo diferencio entre el tipo que estaba ilusionado de que al día siguiente del nuevo gobierno el cambio verdadero se concretaba y él tendría empleo,
porque entiendo su desesperación, su angustia, y créanme que la comparto, y lo que vamos a trabajar es para resolver ese problema de algunos de los intereses creados que cómodamente hoy exigen de lo que eran beneficiarios en el pasado. Que lo exijan, tampoco me espanto, es parte del juego que quien era gobierno y se vuelve oposición ahora asuma lo que antes negaba, y que quien era oposición ahora pretenda negar lo que antes sostenía. No estoy en esa línea, yo en lo personal, pero es parte del juego de las ubicaciones políticas. Pero hay algunos cínicos que nos están exigiendo que en 100 días hagamos hecho lo que ellos destruyeron durante más de 6,000 días en Tabasco. Arturo, tengo que, antes de irme a la pausa tengo que también irme con mi correspondencia y todo esto, nada más una última pregunta. El asunto Rullán, el asunto OSFE, ¿no ha sido tratado adecuadamente, correctamente por el Congreso del Estado? ¿Cómo calificas tú esta situación? ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Mira, yo ya emití una opinión que llevó al titular del OFE a denunciarme ante los derechos humanos de violar sus derechos humanos, porque dije que si dónde estaba a la hora del desfalco. Como te he hecho la recapitulación de que todos los mecanismos de fiscalización y control fallaron, pero si alguien tenía la responsabilidad mayor era el OSFE, ¿no? El órgano superior de fiscalización de Tabasco. Y ya me acusó, ahora resulta que una declaración política es un acto de violación de derechos humanos. Pero en fin, está en su derecho de defenderse. De entrada te digo, es un asunto que le corresponde al Poder Legislativo, y yo soy respetuoso de lo que ellos manejen, independientemente de que tengo mi opinión, es un asunto que ellos están manejando. Entiendo que lo que están buscando es hacerlo en la forma de vida, en los tiempos pueden caer en una ilegalidad. En los tiempos y plazos de ley. Bueno, ahí existen todas las garantías del debido proceso para cualquiera, es el propio titular del OFE que se sienta afectado, de tal manera que creo que los diputados tienen la obligación de que el procedimiento que han emprendido corresponda plenamente a ley para poder tenerlo legítimo y legal. Si la pifian, pues correrían el riesgo de que en las instancias federales eso se tumbara. Nos quedan muchos temas, Arturo. Yo creo que ahorita que salgamos del aire, para ver si nos ponemos de acuerdo para una próxima entrevista, que encantado, es importante. Hay muchísimas cartas, decenas de ellas, no sé, no tengo idea de cuántas, pero son muchísimas las cartas de solicitud de audiencias, de cartas que te ponen ahí planteándote situaciones diversas, algunas felicitaciones también, en fin, yo te entrego todo el paquete, porque atenderlo en este momento pues nos significaría por lo menos otra media hora más, y desgraciadamente no tenemos el tiempo, porque tenemos que sacar adelante también a toda la correspondencia y toda la otra gente que también quiere participar en otro tipo de temas. Lo que sí es reiterarte mi agradecimiento que hayas aceptado a estar hoy platicando con nosotros en Telereportaje. Al revés, Chuy, como siempre, muchas gracias por la oportunidad, y bueno, pues Telereportaje sigue constituyendo una tribuna fundamental para los tabasqueños. Ahora lo estoy viviendo como receptor de muchas de sus denuncias, de sus quejas, de sus reclamos. Diario recibo reportes de lo que se dice en Telereportaje, como de otros medios, pero Telereportaje es sin lugar a dudas el líder en estos servicios de orden social, de orden político, y qué bueno que así sea. Les aprecio el servicio que le hacen a Tabasco. Muchas gracias a Arturo Núñez Jiménez, gobernador del estado. Faltan 10 minutos para las 10 de la mañana y vamos a ir a una pausa para continuar. En Seracom